Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Estoy muy contento de poderos traer este vídeo, un vídeo especial porque el único propósito que tiene es anunciaros que este fin de semana, día 19, sábado de octubre de 2019, se vuelve a estrenar, se reestrena la película de Garabandal, Solo Dios lo sabe. Una película que fue estrenada el año pasado en España, el día 2 de febrero, el día de las Candelarias, el día de la presentación del Señor en el templo y la purificación de Nuestra Señora, y que ha estado viajando por todo el continente americano y que a día de hoy pues goza ya de más de 300.000 espectadores. Conozco personas que viendo la película se han convertido súbitamente al Señor o que incluso han redescubierto su vocación sacerdotal. Esta película, hermanos, se hizo de un modo milagroso, se rodó en Cantabria, no en Garabandal mismo, porque ya la ambientación no es la misma, sino en un pueblo, en una aldea abandonada, del otro lado de la montaña, de Peña Sacra. Y Garabandal y la zona, Cantabria, es una zona de muchas nubes, de mucha humedad, porque está cerca del mar Cantábrico. Es decir, llueve constantemente, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y sin embargo, hermanos, durante los 27 días que duró el rodaje, prácticamente en todos ellos hizo sol radiante. Bendito sea Dios. Además, los actores no son ninguno profesionales, ni uno solo. Y todos los días celebraban la Santa Misa y vieron cómo, por detalles, por lo que me ha contado un amigo íntimo que trabajó en la película, cómo la providencia de Dios les iba ayudando, ¿no? Sin ir más lejos, hubo un día que necesitaban un montón de piedras para una calleja, para un camino de tierra, necesitaban poner piedras, ¿no? Para simular, ¿no? Y recrear esos momentos en los que las niñas caían en éxtasis de rodillas súbitamente, ¿no? Con un estruendo, prácticamente, sin sufrir ningún daño. Y un buen hombre se les apareció por allí y les dijo, ¿que necesitan algo para el rodaje y tal? Y, sí, pues necesitamos piedras. Ah, pues mira, yo tengo un montón de piedras ahí, os la traigo luego en un remolque. Total, que el buen hombre se fue con un remolque y tal. Luego, un guardia civil, dos guardias civiles estaban por allí viendo el rodaje y demás. ¿Necesitan algo? Pues sí, hombre, necesitaríamos unos correajes de los antiguos uniformes de la Guardia Civil. ¡Anda, pues yo tengo uno de cuando era... cuando ingresé en la Guardia Civil, ¿no? Hace X años. Así que os lo traigo. En fin, un montón de detalles de esos, ¿no? De cómo la madre, por medio de la providencia de Dios, se hacía presente, ¿no? Y digamos que animaba a todo el equipo de rodaje a grabar. Fue sinceramente un milagro, hermanos. La película se rodó, me parece que en el año 2016, en verano, y yo la pude ver este fin de semana pasado por primera vez. No la vi en el día del estreno, porque no se dio la circunstancia. Y, hermanos, me encantó. La película me encantó. Os voy a decir simplemente los datos del cine, aunque tenéis el link en la descripción del vídeo, donde podéis comprar las entradas, podéis informaros. Ya os digo, tenéis toda la semana para ir. Es un milagro también, hermanos, que una sala hoy en día acoja durante una semana una película religiosa, católica, para que podáis comprar las entradas, para que podáis avisar a amigos, etcétera, ¿vale? Especialmente si tenéis a alguien que vive en España, en las cercanías de Levante, que es donde se va a estrenar, en la ciudad de Villarreal, en la ciudad de Vila-real, mejor dicho, en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, en la sala Multicines Sucre. Os voy a dar el teléfono para aquellos que les cuesta mandar un correo, no saben bien cómo hacerlo, para que llaméis y tengáis la entrada, ¿vale? Veréis, el teléfono del cine de Multicines Sucre Vila-real, así se llama, es 96, que es el prefijo de Valencia, entiendo, o de Castellón. Si llamáis desde fuera de España, pues tendréis que poner el más 34, ¿vale? O 0034. Más 34, 96, 45, 06, 114. Ese es el teléfono. Lo tenéis todo en el link de la descripción. Y ya os digo que podéis elegir cualquier fecha desde el próximo día 19, sábado, hasta el jueves 24. Los horarios son bastante asequibles, de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Y sábado y domingo tenemos sesión a las 5:45, ¿vale? Y a las 7:45. Y el domingo, por la mañana, a las 11:30, una muy buena hora para ir en familia a verla. También a las 5:45 y a las 7:45. La película dura menos de 2 horas y de verdad, hermanos, os digo que es preciosa. Además, a mí me encantó porque no se cortó la lengua cuando hubo que expresar estas oscuridades que tiene no Garabandal, sino la reacción que tuvo la Iglesia española en aquel momento con respecto a Garabandal.
No sé si sabéis que, bueno, pues ante unas apariciones, y esto lo cuento porque es muy importante, hermanos, ante unas apariciones, quien tiene la potestad de decir si son auténticas o decir si son falsas es el obispo local. El Papa nunca puede ponerse por encima de lo que diga el obispo local. Y siempre que hay unas apariciones, el obispo local puede tomar 3 alternativas, ¿de acuerdo? 3 alternativas. A mí me gusta pensar blanco, negro y gris. Blanco, en latín se dice consta de sobrenaturalidad, ¿vale? Consta de sobrenaturalidad. Es decir, aprueba categóricamente que esas apariciones son ciertas, son del cielo. Negro, consta de no sobrenaturalidad. Aprueba categóricamente que esas apariciones son falsas. Como ha pasado de una cosa y de la otra. Pero también hay una tercera posición, que es en la que se encuentra Garabandal, también Medjugorje, también el Escorial, también Peña Blanca en Chile, si no me equivoco. Una tercera posición que en latín es consta, lo digo en castellano, pero el término en latín se entiende. No consta de sobrenaturalidad, ¿entendéis? Consta de sobrenaturalidad, blanco. Consta de no sobrenaturalidad, negro. No consta de sobrenaturalidad, gris. Es decir, es una posición abierta, una posición en la que antiguamente, y os hablo antes de 1967, ni siquiera los fieles, ni siquiera los sacerdotes podían visitar, creer y difundir unas apariciones que estuviesen en esa tercera postura. ¿Entendéis, hermanos? Pero, hermanos, Pablo VI, el Papa Pablo VI, en el año 1967, es decir, 2 años después de que acaeciera todo lo sucedido en Garabandal, que fue desde el año 61 al 65, en pleno Concilio Vaticano II. Se adelantó la Virgen y acabó en el 65. Pues, hermanos, en el año 67, 2 años después, el Papa Pablo VI derogó los 2 artículos del derecho canónico, el 1399 y el 2318, que eran los artículos que prohibían a los fieles y a los sacerdotes visitar, creer y difundir unas apariciones que estuviesen en esa tercera postura. Derogó esos artículos, hermanos. ¿Para qué? Para permitir a todos los fieles y a todos los sacerdotes, obispos, es decir, a la Iglesia entera, visitar, creer y difundir unas apariciones en esa tercera postura. Esto en el plano legal, es decir, a día de hoy, todo católico tiene permitido por la Iglesia, desde el año 67, por esa derogación de San Pablo VI, tiene permitido creer, visitar y difundir Garabandal, también Medjugorje y también otras apariciones, ¿vale? Decíroslo para vuestra tranquilidad, ¿de acuerdo? Y también deciros que el doctor Morales, que fue el encargado, lo vais a ver en la película, y por supuesto lo sabréis, aquellos que hayáis visto la película, el doctor Morales hizo unos informes muy vagos, hizo unos informes que sinceramente, hermanos, estaban carentes de la verdad. Y en esos informes se basó el obispo del momento para dejar esa postura gris, ¿vale? Tal y como reconoció el propio doctor Morales en el año 1983, en el Ateneo de Oviedo. Dio una conferencia y él mismo reconoció que había manipulado los informes, que los había privado de toda la verdad allí acaecida. Hay un montón de hechos sobrenaturales en Garabandal y se está volviendo a estudiar. Deciros también que el Padre Pío creía en Garabandal. De hecho, mandaba a muchos de sus dirigidos a las apariciones de Garabandal. Incluso se le vio bilocar por allí, hermanos. Está lleno Garabandal del Padre Pío. Y os voy a dar un dato que muy poca gente sabe, y es que el velo que cubría el rostro del Santo Padre Pío en el día de su muerte, el velo que estaba en su cara, en la tumba, ¿sabéis a quién se lo quiso regalar el Padre Pío? ¿Sabéis a quién se lo quiso regalar? Anda que no conocía gente, ¿eh? En el año 1968, cuando murió, conocía a un montón de gente, era ya famosísimo. Fue un funeral multitudinario el suyo, y su canonización, no digamos, la más multitudinaria de la historia. Pues él quiso que ese velo fuese a las manos y lo custodiase Conchita de Garabandal, una de las 4 niñas, hermanos, Inmaculada. Conchita es el diminutivo de Inmaculada. Es muy bonito, ¿eh? Los nombres de las niñas son María Dolores, llamada Mariloli, también
María de la Cruz, Maricruz, y también María Inmaculada, Conchita, y la cuarta, Jacinta, como la de Fátima. Entonces, hermanos, bueno, podría alargarme mucho más diciendo otros santos como la Santa Teresa de Calcuta, íntima amiga de Conchita durante toda la vida, y que creía firmemente, y así lo manifestó en las apariciones de Garabandal. También Santa Maravillas de Jesús, lo manifestó el padre Jorge Loring, lo podéis buscar en internet, como antes de fallecer, que falleció hace unos años, Dios lo tenga en su gloria, expresaba como él en los años 70 recogió 10 horas de vídeo sobre lo acaecido en Garabandal. 10 horas de vídeo de testimonios de personas que daban su DNI, que daban su documento nacional de identidad, se identificaban, ¿no?, antes de dar el testimonio. Y, por desgracia, él cuenta cómo esas 10 horas de vídeo se perdieron y antes de morir dice, mira, voy a contar al menos lo que me queda en la memoria de lo que me contaron tantas personas, ¿no? Había muchos milagros, hermanos, muchos milagros muy pequeños que en la película están muy bien reflejados, ¿no? También es cierto, y esto es muy, muy triste, hermanos, que a las niñas las amenazaron para que firmasen un documento diciendo que no habían visto nada, ¿vale? Tal y como hicieron con los niños de Fátima, pero con una diferencia totalmente importantísima. Totalmente, hermanos. Veréis, a los niños de Fátima les amenazaron con la muerte, con el martirio, con meterles en una olla de aceite hirviendo. Y los niños de Fátima dijeron, bendito sea Dios, si hacéis eso iremos directos al cielo. Pero ¿sabéis cómo amenazaron a Conchita? De un modo muchísimo más cruel. La amenazaron con la excomunión si no firmaba nada. La amenazaron con enterrarla fuera del cementerio y con la condenación eterna, hermanos. Una niña que tendría, pues, 17 años, porque empezó con 16 años. La amenazaron con eso. Y la niña firmó. Porque ¿quién quiere condenarse eternamente? Es de locos. Evidentemente, luego se retractaría, ¿no?, de esa firma. Pero la película lo refleja. La película no quiere mentir. La película quiere contar la verdad. Incluso había veces, hermanos, y esta es otra de las cosas para que veamos la fragilidad humana, en la que las niñas, y lo refleja la película, bendito sea Dios, pues por no descontentar a los peregrinos que venían, a veces, muy pocas, pues simulaban, y así lo cuentan los testigos, y lo reconocieron ellas, y se confesaron de ello, simulaban tener un éxtasis para que el peregrino se fuese contento, si no lo tenían en ese momento, porque les daba pena el peregrino. ¿Veis, hermanos, qué fragilidad? Y sin embargo la Virgen quiso hacerse presente. Os invito a que leáis los dos mensajes, hermanos. Garabandal tiene una parte catequética, tiene una parte fundamental de volver a la Eucaristía. La Virgen lo dice en uno de los mensajes, que a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Fijaos que en el año 61 era impensable eso, ¿no? Y luego lo que dice en el segundo mensaje es muy fuerte. Muchos obispos, sacerdotes, cardenales van por el camino de la perdición y arrastran tras de sí a muchas almas. Bendito sea Dios que pese a tener ese mensaje no fueron condenadas, ¿no? No fueron condenadas. El Señor permitió que se quedara en estado gris quizá para que hoy podamos visitar Garabandal y podamos disfrutar, contemplar la virginidad que tiene ese sitio, hermanos. No está saturado ni de edificios, ni de gente, ni de comercios, que va, está preservado, ¿no? La única diferencia que hay con esos tiempos es que hay algunos edificios más y que hay asfalto. Pero por lo demás, hermanos, es un paraje absolutamente maravilloso, ¿no? Absolutamente espléndido, como muchos habéis podido ver en vídeos que os he subido desde allí, ¿no? Desde Garabandal. Entonces, hermanos, sinceramente, estoy convencido de que esta película la quiere la Virgen, esta película es de Dios, y no me he podido resistir a anunciaros que este sábado vais a poder disfrutarla en los cines. Y a lo mejor yo me dejo caer por ahí. Lo que pasa es que llevo una serie de viajes increíbles. Vamos, lo increíble no es el viaje en sí, sino la cantidad, ¿no? Porque me he ido a Canarias a ver al Padre Carmelo, me he ido a Roma, al Vaticano, he estado en Garabandal toda la semana pasada, y irme ahora a Villarreal, pues no sé si lo voy a hacer. Voy a preguntarle al Señor a ver qué me sugiere al corazón. Pero bueno, deciros que si voy, hermanos, iré este fin de semana, no de lunes a jueves, ¿vale? Y quizá nos vemos por ahí, si Dios quiere. En cualquier caso, espero que toda la oscuridad del mundo
que también está dentro de la iglesia, como dijo Pablo VI, ¿no? El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. No os quite la esperanza, no os quite la fe, todo lo contrario, os fortalezca la esperanza, os fortalezca la fe, porque es que ya está tan mal la cosa. La Virgen en el año 65 lo dijo, la copa está rebosando, la copa de la ira de Dios, la copa del Apocalipsis, porque Garabandal tiene esa parte también profética, ¿de acuerdo? Tiene la parte catequética, que es en la que se centra la peli, y la parte profética no la toca, y yo creo que muy bien hecho, porque claro, es muy clara la Virgen en Garabandal. Dice que ya estamos en los últimos avisos. Es decir, Garabandal está asociado a los últimos tiempos. Garabandal está asociado al puñetazo que va a dar Dios en la mesa para acabar con Satanás en el mundo. Entonces, aprobar Garabandal significa aprobar que estamos en el fin de los tiempos, que estamos en el Apocalipsis. Y claro, eso es palabras mayores, ¿no? Pero, curiosamente, no han sido condenadas, hermanos. Y gracias a Pablo VI podemos visitar, creer y difundirlo. Yo, sinceramente, estoy convencido de su autenticidad, dado todos los milagros que habían, ¿no? Las niñas en éxtasis pesaban muchísimo, eran inamovibles, no se podían mover. Lo intentaban hombres forzudos, no podían moverlas ni levantarlas, apagaban cigarrillos en sus pieles y no se inmutaban. Por la noche encendían luces en los ojos, en las pupilas y no se modificaban. Las niñas iban de rodillas arriba abajo por las callejas y hombres en forma, fuertes, de montaña, no las podían seguir en la velocidad que llevaban, y cuando llegaban al destino ellas estaban tan tranquilas, sin palpitaciones fuertes, sin la respiración rápida, sin sudar, y en cambio todos los que llegaban angustiadísimos, ¿no? Está lleno de hechos sobrenaturales, hermanos. Y además la Virgen, la tenemos aquí, la de Garabandal, se presenta como Nuestra Señora del Carmen, porque así es como se veneraba en el pueblo. Y muy importante, hermanos, se presenta sin el velo. El velo que a mí me recuerda al velo que había en el templo en el siglo I de Jerusalén. Fijaos, qué bonita. ¿Vale? O sea, la peculiaridad de cómo se presenta a María en esta aparición es que se presenta sin velo. ¿Y sabéis qué lectura puedo hacer de eso, hermanos? Pues que, del mismo modo que en el siglo I, el velo del templo se rompió, porque había un velo, hermanos, había un velo físico y espiritual en el pueblo judío. Los judíos no conocían la plenitud de la revelación. Esa plenitud se dio cuando el Hijo de Dios dio su vida por nosotros en la cruz y posteriormente resucitaría. Pues del mismo modo, hermanos, en estos 2000 años de iglesia hemos vivido como con un velo, con la cuestión de la segunda venida del Señor, con la cuestión de los últimos tiempos. Y la Virgen se presenta sin velo para decirnos, en el año 65, ya estáis en los últimos avisos. Hermanos, es evidente que estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Virgen, que es madre, no nos abandona. Y al contrario, nos anima a caminar. Es que es maravilloso, hermanos. En Lourdes se apareció 18 veces. En Fátima se apareció 6 y una séptima vez que casi nadie conoce, el 18 de junio de 1921, en el que le dijo a Sor Lucía, le dijo, hasta San Sebastián de España, 40 años exactos, hermanos, 18 de junio del 21, 18 de junio del 61, empezaron las apariciones en Garabandal. San Sebastián de Garabandal es el nombre del pueblo. Garabandal es la zona de la montaña. San Sebastián es el nombre del pueblo. De hecho, el gentilicio es Bastianos. Todo el mundo pensaba que era San Sebastián, una ciudad que hay al norte de España también, muy importante. Donosti, en vascuence, en euskera. Pero era San Sebastián de Garabandal. Una aldea, hermanos, que tenía 6 chimeneas en el año 61. Una aldea que llevaba rezando el rosario todos los días en la parroquia, de forma registrada, 500 años. Una aldea que rezumaba santidad, que rezumaba piedad y devoción. Y que por desgracia hoy en día, pues como en gran parte de Occidente y de la sociedad, pues no se vive, ¿no? No se vive así en el pueblo esa piedad, ¿no? Sin embargo, está llena de peregrinos y está llena también de la presencia de la Virgen, que se apareció en más de 2500 ocasiones, hermanos, por todo el pueblo. Es como, le dice un hermano, es como una gran gruta de Lourdes, ¿no? Cuando estamos en Lourdes, en la gruta de Lourdes, donde se apareció 18 veces la Madre,
Me parece que alguna de las 18 no fue ahí exactamente, sino que fue donde estaba Bernardita, perdonadme si me equivoco. Pero en Garabandal se apareció por todas partes. Y es como estar en una gran gruta de Lourdes. Y es que, de verdad, se respira, ¿no? El otro día veíamos la entrevista al hermano Full desde allí, desde Los Pinos, y lo decía, ¿no? Lo expresaban él y su mujer. Paz. Pero paz de verdad. No una paz momentánea, una paz superficial. No. Una paz del Señor, ¿no? Como decía Full. Entonces, al que mando un abrazo, hermano. Entonces, bueno, todo esto os comento, hermanos. Perdonadme que me haya alargado más de la cuenta, pero es que me cuesta. Soy parlanchín y me cuesta, sobre todo con temas que me apasionan tanto, pues básicamente ser más breve. Pero bueno, es lo que hay, hermanos. El Señor se sirve de instrumentos limitados, ¿no? Para manifestar su gloria, para que se vea que no es de nosotros, sino que es de Él. Lo dicho, hermanos, espero que podáis ir a los multicines Sucre en Villarreal, que podáis comprar la entrada. Como os digo, en la descripción tenéis el enlace a la web donde se pueden comprar, y que disfrutéis de la película. Y por supuesto, hermanos, por favor, si habéis visto la peli, indicadnos en comentarios qué os pareció, qué os sugirió, porque creo que está hecha de un modo muy familiar, muy tierno, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, con mucho cariño, con mucha pobreza también. No tenían dinero ni para un traveling y tuvieron que apañárselas con unos tubos de PVC, con un monopatín encima, en fin. Traveling, sabéis que es como una vía de tren, ¿no? Donde se pone la cámara para poder hacer movimientos a lo largo del espacio, ¿no? No solo las panorámicas, que son así, sino también el entrar, el salir, ¿no? Dentro del plano, ¿no? En fin, hermanos, todo esto os cuento. Bendito sea Dios. Os mando un abrazo enorme. Y lo dicho, si vais este fin de semana, pues a lo mejor nos vemos por allí, si Dios quiere. Y nada más, hermanos, tengo un montón de vídeos en mente que os quiero subir. Pero bueno, me voy a rezar esta noche para saber cuál ha de ser la prioridad de ellos. Estad atentos al canal, porque ya os digo, hay un montón de cosas que os quiero subir, especiales por este mes del Rosario y más cosas. Así que os pido que me encomendéis de corazón para que el Señor me fortalezca para, en fin, hacer todo lo que Él creo que me está pidiendo en este momento. Y nada más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.